Hola amigos, bienvenidos al curso Introducción a las tecnologías de energía renovable, en especial a este nuevo módulo, el cual hemos titulado Cambio climático, vulnerabilidad, mitigación y adaptación. Es un módulo muy interesante e importante, ya que independiente de nuestra ubicación geográfica o el nivel socioeconómico que representamos, es un tema y fenómeno que nos interesa conocer a todos por igual. Vulnerabilidad, mitigación y adaptación al cambio climático. Nuestra visión: promover comunidades innovadoras y resilientes que aborden los riesgos y aprovechen las oportunidades de un clima cambiante. Promover la transición a una economía de crecimiento limpio y baja en carbono, de una manera que asegure la prosperidad social, económica y proteja nuestro valioso entorno natural. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos a nivel global. Estos cambios pueden ser naturales o causados por actividades humanas. Causas naturales del cambio climático: variaciones del ciclo solar, procesos de alteración climatológico cíclicos, que son por lo general naturales, y la actividad geológica en una zona determinada. Causas por actividades humanas del cambio climático. Desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. ¿Qué es el calentamiento global? Para definir el calentamiento global, vamos a tener que hablar de tres componentes principales, o definir tres componentes principales. Entre ellos tenemos el planeta llamado Tierra, que es donde habitamos. Tenemos un Sol y tenemos una atmósfera que rodea a nuestro planeta. Eh, el Sol envía energía a la Tierra en forma de radiación solar. Un porcentaje de esta radiación atraviesa la atmósfera, llega a la Tierra y es absorbida por la superficie terrestre y la calienta. En condiciones de equilibrio natural, un pequeño porcentaje de radiación solar que llega a la Tierra es reflejada hacia la atmósfera, la cual la refleja de vuelta a la Tierra. Un pequeño porcentaje de radiación solar que llega a la Tierra es reflejada hacia la atmósfera, la atraviesa y la disipa en el espacio. Un porcentaje de la radiación solar emitida por el Sol no atraviesa la atmósfera, choca con ella y es reflejada al espacio. Los gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera impiden que la radiación solar que llega a la Tierra se refleje naturalmente de vuelta al espacio, atrapándola en la atmósfera, creando un aumento en el calentamiento global. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático? Impacto en los ecosistemas naturales y la diversidad biológica. Impacto en la accesibilidad de los recursos naturales y su distribución geográfica. Impacto en la infraestructura productiva, de servicios, económica y social. Impacto en la salud y efecto en el bienestar de la población más vulnerable. Entre ellas podemos definir la deglaciación, la extinción de especies, pérdida de recursos naturales, epidemias y plagas, poca disponibilidad de agua, falta de seguridad energética, falta de seguridad alimentaria, pérdida del valor económico, incremento en el riesgo de desastres, migración forzada, inhabitabilidad de los territorios,
pérdida del capital social, pérdida de diversidad, aumento del nivel del mar, acidificación del mar. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son componentes gaseosos de la atmósfera, naturales y o resultantes de actividad humana, que absorben y emiten radiación infrarroja. Esta propiedad causa el efecto invernadero. Algunos ejemplos de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Actividades que emiten gases de efecto invernadero. La industria del transporte por el uso de la gasolina para autos, buses, camiones, aviones y barcos. La industria de la energía por la quema de carbón y diésel para producir electricidad. La industria de la agricultura por la tala de bosques que libera dióxido de carbono y la cría de ganado libera metano. Los vertederos de basura generan emisiones de metano. Combustibles fósiles es igual a gases de efecto invernadero. Los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, son los que más contribuyen al cambio climático mundial. Presentan más del 75% de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad se define como predisposición a ser afectado negativamente, en este caso por los efectos del cambio climático. La vulnerabilidad la podemos dividir en tres componentes. El primero de ellos es la exposición, y que es el grado en que un sistema está expuesto a variaciones climáticas importantes. El segundo es la sensibilidad y la susceptibilidad al daño. Es el grado en el cual un sistema o especie es afectado positiva o negativamente por estímulos relacionados con el clima. El efecto puede ser directo o indirecto. La capacidad adaptiva es la habilidad biológica o social de un sistema o individuo de ajustarse a un daño potencial moderado, sacar ventaja de las oportunidades o responder ante las consecuencias. ¿Qué es la mitigación y la adaptación al cambio climático? Mitigación del cambio climático. La mitigación del cambio climático es cualquier intervención realizada por los humanos con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o de reducir los gases almacenados en la atmósfera. También se considera mitigación a evitar la deforestación y la degradación de la tierra por cambios de uso de suelo. En general, la mitigación está orientada a reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, contribuyendo así a reducir la concentración de gases dañinos en la atmósfera. Adaptación al cambio climático. La adaptación al cambio climático se refiere a la capacidad de acomodarse de los sistemas naturales o humanos como una respuesta a estímulos climáticos reales o esperados. Esa capacidad de acomodarse mitiga el daño o aprovecha las oportunidades beneficiosas. Las acciones adaptativas tratan de responder a los cambios y anticiparse a sus efectos. Los escenarios de cambio climático para Colombia. 2 años de análisis fueron necesarios para generar la información científica de calidad que sustenta los escenarios del cambio climático. 16 de los modelos climáticos del IPCC fueron utilizados para la generación de los escenarios del cambio climático nacionales, por su calidad y la capacidad de describir el clima del país.
236 mapas de nuevos escenarios de cambio climático constituye la principal herramienta científica para la toma de decisiones a nivel nacional, regional y departamental del país. Los 32 departamentos del territorio colombiano ahora cuentan con información de calidad, consolidada y actualizada con respecto al cambio climático para la toma de decisiones. Más de 10 millones de hectáreas del territorio colombiano podrían verse afectadas por un aumento de las precipitaciones de hasta un 20% con respecto al valor actual. 2,6 grados Celsius es el promedio, podría aumentar la temperatura para fin de siglo en los departamentos de Arauca, norte de Santander, Vaupés y Vichada. El 28% es el valor de precipitaciones adicionales al actual que se podrán presentar en promedio sobre los departamentos de Risaralda, Caldas, para el fin de siglo, siendo estos los de mayor aumento en el país. Más de 18 millones de hectáreas del territorio colombiano podrán verse afectadas por disminuciones de precipitaciones de hasta un 20% con respecto al valor actual. 31% del territorio nacional podría verse afectado por la disminución en las precipitaciones durante los siguientes 25 años. 13% del territorio nacional podría verse afectado por los grandes aumentos de las precipitaciones en los siguientes años. 20% es el valor en la reducción de precipitaciones con respecto al valor actual que podrían ocurrir en los departamentos de Guajira, Magdalena, Vaupés para fin de siglo. 30 grados Celsius podría ser la temperatura media anual en la región Caribe para el fin de siglo. 0,7 grados Celsius es el valor de aumento promedio en la temperatura que como mínimo podría aumentar los departamentos del país en los siguientes 25 años. Más de 26 millones de habitantes, el 55% de la población nacional de la región andina, deberán establecer medidas de adaptación al cambio climático para continuar produciendo el 62% del PIB del país. Para el periodo 2071-2100 se espera que las precipitaciones aumenten en un 10 a un 30% en cerca del 14% del territorio nacional, en Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Eje Cafetero, occidente de Antioquia, norte de Cundinamarca, Bogotá y centro de Boyacá. 47 millones de habitantes deberán comprender y actuar sobre los efectos del cambio climático está generando en el territorio. Fuentes de energía renovable y mitigación al cambio climático. El cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI. Sus impactos más severos aún pueden evitarse si se realizan esfuerzos para transformar la matriz energética actual en una matriz amigable con el medio ambiente. Las fuentes de energía renovable tienen un gran potencial para desplazar las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto para mitigar el cambio climático. Si se implementan adecuadamente, las fuentes de energía renovable podrían contribuir positivamente, primero, al desarrollo social y económico más sustentable, al acceso a energía limpia, a un suministro de energía seguro y sostenible, a la reducción de los impactos negativos del suministro de energía en el medio ambiente y la salud humana. Un mensaje clave.
El cambio climático es el tema crítico de nuestro tiempo y todos los niveles de gobierno tienen la responsabilidad de actuar con decisión. Un fracaso para restringir los aumentos de la temperatura global promedio aún por debajo del rango de los 2 grados, como se describe en las conferencias del 2015 de las partes en el Acuerdo Climático de París, dará como resultado impactos ambientales y sociales y económicos catastróficos.